Y lo estábamos comentando, durante esta semana la benzina experimentó su séptima alza consecutiva y llegó incluso a niveles históricos. Algunas voces, como decíamos, ya reiteraron su llamado a la moneda a suprimir el impuesto específico a los combustibles. ¿Cuál es la opinión de los expertos? Bueno, lo vamos a conversar a continuación con el investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, Raimundo Bordagorri. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días. Buenos días. Buen día. Estamos... Sí, no, dale. Perdón. Estamos viendo a la presidenta ya no electa, ya en ejercicio, empezar con sus primeras medidas. Sabemos que una de sus promesas de campaña, la cual obviamente va a cumplir, según ha dicho, es el aumento de la carga tributaria. ¿Es factible pensar que cuando el Estado necesita más plata para las reformas que ha prometido en campaña, vaya a conseguir uno como ciudadano que le bajen el impuesto, lo que obviamente significa una menor recaudación para el Estado? Mira, el impuesto a las bencinas es un tema bastante complejo y difícil de que se lleve a cabo, ¿ya? En el sentido siguiente, representa el tercer impuesto mayor recaudación para el fisco, ¿ya? Solo lo supera, ¿no es cierto?, el IVA y el impuesto a la renta. Por lo cual, la verdad es que es un impuesto que recauda bastante y que, desde mi punto de vista, y un poco hay consenso en los expertos en esto, es un impuesto que tiene una connotación, o debería tener una connotación ambiental. Lamentablemente no se cumple adecuadamente en Chile, dado que, por ejemplo, el diésel tiene un menor impuesto que la gasolina y el diésel contamina más que la gasolina. Entonces, si bien el impuesto se utiliza en todo el mundo como un tema, como una herramienta de gestión ambiental, ¿no es cierto?, para incluir las externalidades que generan los contaminantes, ¿no es cierto?, en su precio, y ese punto de vista conceptualmente está bien, en Chile sí requerimos una reforma respecto de cómo se estructuran esos impuestos. Ya, efectivamente, el diésel debería costar más que las bencinas y no menos, como ocurre en Chile. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo se podría reestructurar un poco el panorama? Porque claramente con los valores que estamos ya no hay muchos que trabajan con sus vehículos que ya no aguanta más este valor ya. Correcto. Ahora, el tema estructuralmente, como en Chile estamos bastante complicados porque finalmente dependemos de los precios internacionales. Es decir, por mucho que el circo, que la herramienta se ajuste, digamos, en torno, dependemos de los precios, y los precios van hacia el alza. Si en ese sentido falta una estrategia más de largo plazo, una mirada, yo diría, incorporar una mirada un poquito más integral en el tema. Por ejemplo, cosas interesantes se pudiesen hacer a propósito de los impuestos y las gasolinas. Por ejemplo, liberar de frentón de impuestos a los automóviles eléctricos. Un tema que debería ser de mirada mediano a largo plazo. Respecto de los precios combustibles actuales, el impuesto estamos en torno a los 150, 160 pesos por litro de benzina, lo cual dentro de los 850 pesos es bastante menor, digamos, si tú lo piensas. Y dentro de un promedio mundial estamos incluso menor que casi 30 países, que un estudio que tenemos, que estamos hablando que un precio promedio de 300 pesos el impuesto tienen esos países, nosotros tenemos la mitad, 150, en las gasolinas. Entonces, desde el punto de vista del impuesto, no veo que sea el gran problema. El gran problema es que nosotros dependemos del diésel y estamos importando, y otro tema que sería analizar es cómo ENAP se hace más competitivo, somos capaces de producir mayor cantidad de biodiesel, como por ejemplo lo hace Brasil, que hoy día abastece todos sus autos básicamente con biodiesel, otros países. Entonces hay otras herramientas. ¿Por qué se ha frenado tanto el tema del biodiesel en Chile? De hecho, por ejemplo, el tema de los productores de maíz en el sur, hace mucho tiempo que vienen diciendo que ellos tienen capacidad para producir etanol, en fin, para poder crear un combustible distinto que pueda ayudar justamente a proveer de combustible a nuestro país. Sin embargo, siempre ha estado detenida y nunca se ha progresado más en eso. Bueno, yo creo que hay falta políticas públicas en esto y políticas lideradas desde los ministerios de energía. Yo creo que en eso estamos al debe como país, digamos. También hay otras herramientas, por ejemplo, el poder convertir los autos a gas natural. Hoy día solamente lo pueden hacer el transporte público, no los privados. Para nosotros sería muy interesante como privados poder elegir una tecnología y convertir nuestros autos a gas natural, por ejemplo. O al contrario, lo que indica el mercado cuál es el incentivo de mercado es comprar autos diésel que son incluso más baratos, ¿no es cierto?, en su consumo y que generan muchas más externalidades al medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son un poco, y eso yo diría que debería ser el debate de política pública? Yo imagino que dentro de la reforma tributaria debería debatirse el tema de los impuestos a los combustibles estructuralmente, pensarlo de una mejor manera. Hay incluso tecnologías, por ejemplo, en España
ellos incluyeron en todo su transporte público un sistema para generar hidrógeno que se inyecta en la toma de aire y permite disminuir prácticamente a cero las emisiones y al mismo tiempo ahorrar un 20 o un 30% de combustible. ¿Por qué no hay un incentivo, por ejemplo, que el transporte público lo haga por mediante un subsidio o por incluso que uno pudiese descontar de impuestos, por ejemplo, poder incorporar este tipo de tecnologías en los autos? No sé, yo creo que uno puede ser más creativo y buscar nuevas soluciones. Yo creo que la tecnología está, hay innovación en el mercado, yo creo que hace falta un poquito más de política pública. Raimundo, usted sacó a colación hace 2 preguntas el CIPCO. Muchos de nosotros, la verdad, no entendemos muy bien cómo opera este mecanismo de regulación porque sentimos que después de 7 semanas consecutivas de alza no ha entrado a operar. Bueno, entonces, ¿cuándo entra si no es ahora? ¿Por qué no ha entrado y si es que se espera que entre eventualmente? Sí, la verdad es que es bastante hoy día discrecional el uso del CIPCO, si bien hay algunas fórmulas, ¿no es cierto?, que lo establece, finalmente es más que nada para regular el precio externo del combustible. En este caso las alzas han sido por tipo de cambio y por tipo de cambio la verdad es que es bastante ineficiente económicamente el estar interviniendo el tipo de cambio. Lo mismo cuando baja y los exportadores piden que el Banco Central entre a comprar dólares. O sea, el CIPCO es sensible al alza o baja del crudo en los mercados internacionales, no al precio final que nos llega a nosotros. La ponderación de ellos es menor, exacto. Ahora, yo creo que toda esta herramienta, antes había otro fondo de estabilización, ¿no es cierto?, de los combustibles. Toda esta herramienta lo que hacen es distorsionar el tema. Finalmente entendamos que esas son medidas de corto plazo, pero no medidas estructurales que nosotros necesitemos caminar hacia allá. Yo entiendo que los gobiernos son de 4 años, pero yo espero medidas que afecten el mediano y largo plazo, en ese sentido. Y no cómo jugamos con el fondo para subir 10 pesos, bajar 10 pesos coyunturalmente, que a lo mejor puede, ¿no es cierto?, afectar hoy día, pero en largo plazo vamos a seguir dependiendo de los combustibles traídos de afuera. Bueno, vamos a seguir entonces analizando esto claramente a nivel político. Y ya pagando se está, benzina. Y pagando benzina y alta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raimundo. Buen día. Adiós.